Bien, vamos a hacer masa madre. Esta es la que tenemos ya hecha, ¿vale? Que veis que tiene un montón de actividad que se ve en las burbujas. Esta está lista para hacer pan. La masa madre no es nada más que levadura hecha por nosotros. La que vamos a hacer nosotros pues tiene distintas cepas, distintos tipos de hongos, y van a dar al pan un sabor diferente. Bien, ¿y qué necesitamos para hacer nuestra masa madre? Pues necesitamos dos ingredientes básicos. Uno es harina de trigo, en este caso vamos a usar harina para múltiples usos. Y luego vamos a usar agua, si es posible que no tenga cloro, o sea que no sea agua del grifo que tenga mucha cantidad de cloro. No hay que complicarse mucho con cantidades, ni pesos, ni nada de eso. Esto es muy sencillo, simplemente es cuestión de tiempo. Vamos a echar cucharillas pequeñas, por ejemplo 10 de harina, 2, 3, 8, 9 y 10, ¿vale? Y ahora vamos a echar agua, también a ojo. Y lo que queremos es conseguir una textura de papilla espesa, Un poquito más de harina quizá. Bien, esta es la textura que queremos, ¿Vale? Una papilla espesa. Y ahora lo vamos a tapar con un trapo cualquiera, Vamos a poner una goma. Y esto lo vamos a dejar a temperatura ambiente, preferiblemente que sea de unos 20, 20 y tantos grados, 20, 23, 24 grados, y vamos a esperar 24 horas. Lo dejamos en un sitio donde no dé mucha luz. Bien, han pasado 6 horas y ya vemos actividad en esas burbujas. Han pasado 24 horas y se ve que ha habido actividad por la noche. Mirad este trozo de aquí. Esto significa ni más ni menos que ha subido hasta aquí y ha vuelto a bajar. Vamos a poner otras 3 cucharadas de harina. Es harina de repostería, cualquier harina blanca, ¿vale? De fuerza mejor, pero da igual. Vamos a remover, vamos a echar un pelín de agua templada. Vamos a ver a qué temperatura está. Bien, está a 40 grados. Nunca debe llegar a los 50, porque a partir de los 50 podría matar las levaduras. Metéis el dedo y cuando lo notéis templada, pues está a punto. Toda la temperatura es para acelerar la fermentación. Bien, han pasado 48 horas. Tiene muchísima actividad, muchas burbujas. Vamos a alimentarla. Bueno, y la masa madre ya tiene 3 días, 72 horas, y vamos a hacerle una prueba de flotabilidad para ver si está lista o no. Efectivamente flota, por tanto está lista para hacer pan con ella. Mirad, para saber las cantidades de agua, masa madre y harina que se deben usar para hacer un pan, hay una regla muy sencilla y es 1, 2, 3. Es decir, un vaso en este caso, estos vasos son grandes, un vaso de masa madre, siempre intentando dejar en el bote algo para luego refrescarlo y tener masa madre siempre, la masa madre lista siempre. 2 de agua y 3 de harina. Con lo cual vamos a hacer la mezcla. Primero ponemos la masa madre.
Ponemos los 2 vasos de agua. Removemos un poco para que la masa madre se disuelva. Y ahora agregamos la harina. Y una cucharada de sal. Y removemos. Puede ser que según la harina, esta harina es de repostería, podemos usar cualquier tipo de harina, mejor de fuerza, pero si no tenemos de fuerza no pasa nada. En este caso hemos usado de repostería, 10% de proteínas, o 10 gramos por cada 100. No es fuerte, es más floja, pero nos sirve igual. Bien, según el tipo de harina, nos daremos cuenta de que nos hemos pasado de agua, como en este caso, o de harina, dependiendo. Entonces, si vemos que está la masa muy blanda, pues le añadimos la harina. Un poco más. Bien, esta es la textura que queremos, ni muy blanda ni muy dura. Como los vasos eran muy grandes, pues ha salido mucha masa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer 2 masas. Vamos a dividirla por la mitad, aproximadamente. Vamos a taparla durante media hora. Bien, en este periodo de tiempo va a ocurrir algo que se llama autólisis, y es simplemente que la harina empapa el agua ella sola. Al tarro de masa madre le hacemos un refresco, es decir, la alimentamos. Ya para otras veces esta se va a reactivar enseguida porque ya está lista, ya es una masa madre madura, digamos. Agua. Removemos. Seguimos tapando. Y la ponemos en un sitio oscuro, no del sol. Y ahora lo que vamos a hacer es, esto no es obligatorio, pero conviene hacerlo, es un stretch and fold, es decir, un estirar y doblar, ¿no? Para ello vamos a pulverizar la superficie con agua, no hace falta harina, con agua suficiente. Y esto es una herramienta, puede ser útil, esta me la he fabricado yo, para sacar la masa fácilmente, ¿vale? Nos mojamos los dedos. Y hacemos lo siguiente, es estirar y doblar, ¿vale? Estirar y doblar. 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 Estirar, girar y doblar. Estirar, girar y doblar. Lo tapamos y ya esperamos unas 3,5, 4 horas de subida. Esto es cuando es con masa madre. Cuando es con levadura comercial, pues con 1,5 es suficiente, pero cuando con masa madre necesitamos 3-4 horas, ¿vale? Bueno, vamos a estirar y doblar también esta masa. Estiramos, giramos y doblamos. Estiramos, giramos y doblamos. Estiramos, giramos y doblamos. Doblamos,
también le damos tensión a la masa. Y la volvemos a dejar durante 4 horas reposando. Bien, la masa ya ha estado subiendo durante 4 horas. Vamos a estirar y doblar. Estiramos, doblamos, estiramos, giramos, giramos, doblamos, estiramos, giramos, doblamos, estiramos, giramos, doblamos. Ahora vamos a hacer estiramiento así más pequeño. Vamos a formar ahora una bola final. Bien, vamos a estirar y doblar esta masa también. Estiramos, giramos, estiramos, doblamos, pequeños dobleces. ¿Sí? En un bol o en una canasta, en una cesta, vamos a poner harina de arroz para que no se pegue la masa a la tela. Se puede poner también harina de la otra, pero con la de arroz, que no lleva gluten, no se pega la masa a la tela. ¿Sí? Doblamos de nuevo, doblamos de nuevo y lo ponemos así al revés. Y lo que vamos a hacer es meterla en una bolsa y la vamos a meter a la nevera para ralentizar su subida y poder hornearla cuando queramos. Y la vamos a pasar a papel de horno. Mientras estamos precalentando el horno a 200 grados durante 10 minutos, 10-15 minutos, y traspasamos la masa a la bandeja. Introducimos en el horno y le vamos a dar 60 minutos. A mitad de tiempo o así, y esto es opcional, le podemos rociar agua por encima para que tenga la corteza un poco más crujiente. Bueno, ya se va cumpliendo el tiempo de cocción. Vamos a abrir a ver qué tal. Y ahora lo tenemos que dejar enfriar durante media hora. Bueno, y finalmente vamos a ver qué aspecto tiene por dentro. Aceptable, ¿no? A la hora de cocer el pan, bueno, podemos usar el horno simplemente o podemos usar un
Dutch oven, es decir, un horno holandés, que es una opción preferible. ¿Por qué? Porque el pan va a salir mucho más bonito, mucho más redondeado y con una costra mucho más caramelizada, de un color más bonito. ¿Y eso por qué es? Porque cuando ponemos la masa, el vapor de la humedad de la propia masa sube, choca con la tapadera, vuelve a bajar y eso hace que se vaya evaporando con el calor y que vaya formando una corteza muy apetecible a la vista y muy crujiente. Vamos a meter el horno holandés tapado y lo vamos a poner en convección, ventilador, modo ventilador. La temperatura lo vamos a poner a la máxima que da este horno, que es 230 grados, ¿vale? Y vamos a precalentar el horno holandés durante 20 minutos. Vemos que ha crecido un poco más porque a pesar de estar en la nevera, pues sigue fermentando muy lentamente, pero sigue fermentando. Y eso le da un aspecto todavía mejor al pan. Con mucho cuidado sacamos el horno holandés del otro horno, porque hay que llevar mucho cuidado porque queman muchísimo, ¿vale? Y tenemos que esparcir harina en el fondo para que no se pegue, harina de cualquier tipo, ¿vale? Y ahora volcamos con cuidado la masa. Opcional, le hacemos un corte. A mí nunca se me ha dado bien esto de hacer el corte, pero bueno, vamos a intentarlo esta vez, a ver qué pasa. Vamos. Metemos al horno y le vamos a dar una primera horneada de 25 minutos a 230 grados. Luego pararemos y quitaremos la tapa. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Chachán! Vamos a quitar la tapa. Bien, como veis, el pan está a medio hacer, le falta la costra que se hace ahora con la segunda hornada. Para conseguir esa corteza crujiente y de un color de caramelo, vamos a darle sin tapa, recordamos, sin tapa, unos 15 minutos más y luego veremos si le hace falta un poco más o no, que cada horno requiere su segundo tiempo distinto, ¿vale? Un momento emocionante, saber si habrá salido bien, habrá salido mal, vamos a ver. Bueno, está perfecto. Vamos a sacarlo un poco. Bueno, está precioso, vamos. Vamos a intentar sacarlo con mucho cuidado, está muy caliente. Ahí lo tenemos. Ahora tenemos que dejarlo enfriar durante una media hora y ya lo cortaremos para ver el resultado. Otro momento emocionante es la hora de cortarlo y ver qué pasa por dentro. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, yo creo que está muy bien.